Muy buenas a todos, bienvenidos a Hipótesis Nula, el programa de la gente guapa. Y hoy estoy aquí con Álvaro y con Dani, otra vez, programa mensual, para que hablemos de distintos temas, de decencia. Muchas gracias a la gente que está por aquí por el chat, dejando mensajes. Y recuerdo que si queréis dejar vuestras preguntas, pues las vamos a ir recogiendo. Tenemos a Álvaro de encargado oficial de recoger preguntas. A ver cómo sale. Y las responderemos en el siguiente programa. De hecho, en este programa ya tenemos preguntas de programas anteriores aquí, así que muchísimas gracias a todos los que las habéis ido dejando. ¿Qué tal? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué me contáis? Pues yo voy a seguir con mi tema de entropía. Ya, muy buena. Que ya... Bueno, para los que no lo hayáis visto, hace 2 programas empecé a hablar de entropía. Voy a hacer una pequeña miniserie. Hoy es el segundo capítulo oficialmente de entropía. En el otro hablé de definiciones y de qué se entiende y tal. Luego Fer me la lió para que hablase más de entropía. Me hizo un capítulo 1.5 que Sí, me obligó a hablar de química, pero me lo la lié. dio entropía ahí. Eso fue maravilloso, ¿eh? Episodio 1.5 y ahí, Estuvo pues curioso. bueno, estuvo guay. Y hoy continuará. Y Álvaro, ¿qué nos vas a contar? Seguimos. Pues yo sigo con mi obsesión de decir que soy astrofísico, pero sin hablar de nada de astrofísica. Así que va a haber más cosas de meteorología y climatología y mierdas varias. Así que... Muy bien, muy bien. Y yo os voy a hablar ¿Y de tú qué? caucho para variar. Entonces, como el último programa fue entero de caucho y nos hemos quedado con ganas porque la verdad Pues ha un habido poquito bastantes más. preguntas, pues vamos a Claro. mitad del caucho. ¿Empezamos? Venga. Empezamos. Empiezo Pues yo. dale, mismamente, Dani. por ejemplo, porque Entropía. yo soy el primero. Yo, lo primero que voy a decir de entropía es, apoyándome en lo que ha dicho Álvaro, es increíble que él siempre dice que es astrofísico. Yo le he visto usar asignaturas de astrofísica, le he visto usar logaritmos, sé que ha hecho un máster de astrofísica y todavía no he visto una sola demostración de que sea astrofísico. Yo tampoco. Yo creo que se va a acabar dedicando a la Sí. atmósfera de Venus o de Marte, o va a buscar otro planeta con otra atmósfera cuando agote la de la Tierra. Sí, totalmente. Al tío le da igual la astrofísica. O sea, Sí, o sea, es un fraude. O sea, Álvaro es un fraude. total. Pues a es ver. lo menos astrofísico que he visto yo en mi vida. Si cuando tenéis razón, si no pasa nada. El primer paso es que lo veáis. El segundo ya es que yo haga algo. Lo que pasa es que eso... El segundo paso es que lo veas tú. Ah, es que me he saltado un paso. Vale. Lo vemos nosotros, lo ves tú. Y algo, Y que luego tiene una pasos, buena del respiro. y algo que tiene pasos también es la definición de entropía, por ejemplo. Es lo que tiene la Vaya. definición. Por ejemplo, mira, Maca, muy buen comentario, Álvaro. A ver si afinamos las predicciones, ¿eh? Que no hay que se fíe de los meteorólogos. A ver si le dices un poquito mejor a Almeida lo que tiene que. Esto es algo de lo que podríamos hablar, porque se lió con lo de Sí. Madrid y la lluvia, eso es cierto. Ahí podrías enlazarlo un poco, decir, ¿por qué un astrofísico hace mejores predicciones sobre cómo va a evolucionar una galaxia que un meteorólogo sobre cuándo va a llover? Pero bueno. Mucho beef Vamos aquí, a ver. Sí. Venga, va, dale. Vamos a hablar un poquito de entropía. A ver, refresco un poco para los que se hayan perdido el último programa, que sé que no es el caso general, porque sé que sois fieles seguidores y tomáis apuntes y seguís estas cosas y tal. La entropía tiene varias definiciones normalmente relacionadas con la aleatoriedad, con la pérdida de información de un sistema, con lo caótico que es ese sistema. Caótico en el sentido usual de la palabra, ¿vale? Porque si alguien ahora mismo le da por buscar caos y le sale una definición matemática, se va a encontrar con una cosa que primero va a ser complicado de entender y segundo no se asemeja a lo que en realidad es el caos al que me refiero. Caos usual. ¿Yo por qué me lío con estas cosas? Si no dijera nada, nadie lo buscaría y todos están contentos. Pero está bien concienciar y que la gente busque cosas en internet. La gente se Un día la informe. pizarra. Eso es lo que tenemos que hacer. Un día voy a deducir las ecuaciones de Einstein aquí. Bueno, Hostia, entropía. Este día estaré malito. Ese día no puedes venir, tiene fútbol. Lo importante de la entropía, sobre todo, que este es el capítulo central de esto, porque ya una vez que tenemos más o menos claro lo que es entropía, guiño, guiño, podemos hablar de lo que es el segundo principio de la termodinámica, que es uno de los principios físicos más importantes de todos, uno de los más fundamentales, uno de esos principios físicos que son completamente impepinables. O sea, hay otras cosas que más o menos te las puedes saltar bajo ciertas condiciones en ciertos experimentos. Este no. Y el segundo principio de la termodinámica involucra únicamente la entropía. Si sois fans de Los Simpson, que espero que sí, o por lo menos lo habéis visto alguna vez, seguramente recordéis un capítulo por ahí en el que Lisa hace una máquina de movimiento perpetuo y Homer le dice: ¡Lisa! ¡Me va a beber todo el agua! Respetamos las leyes de la termodinámica. Eso es maravilloso. Vuelve a por más el tío. Ahí el chat, ahí está, pues con la termodinámica a tope. Me gusta más la termodinámica del chat que a mí. Pues eso
esa coñita de los Simpsons mola un montón, porque el segundo principio de la termodinámica, al principio, una de las primeras formulaciones que tuvo, fue que es imposible hacer una máquina de movimiento perpetuo. Es decir, que todo sistema va a tener pérdidas, que esto tiene que ver con la entropía, como hablábamos el otro día. Y una vez que se fue desarrollando y se fue refinando este principio, hoy en día se formula como que en un sistema, tú coges un sistema, el que sea, y si es pequeño, coges uno más grande que lo englobe. Es decir, yo soy un sistema que está englobado en esta habitación. Esta habitación es un sistema que está englobado en mi casa, que es un sistema que está englobado en la... En fin, siempre se puede coger un sistema un poco más grande, salvo cuando trabaja el universo. Pero la cosa es que cuando tú coges un sistema aislado, que no puede interactuar con el entorno, su entropía, bueno, no puede interactuar, sí, un sistema cerrado no puede intercambiar materia, su entropía siempre va a aumentar. Eso es el segundo principio de la termodinámica. La entropía de un sistema, la entropía total, siempre aumenta. Cuidado, porque aquí hay una sutileza que quiero comentar, que es una sutileza que es importante. Porque muchas veces decimos, la entropía siempre aumenta, pero es que en realidad es al revés. Es decir, no es que la entropía aumente porque sí y sea imposible hacer que disminuya, no. La cosa es que un sistema que evoluciona, porque los sistemas evolucionan, cambian, se transforman, intercambian energía con otros sistemas, siempre lo van a hacer de manera que el estado final tenga más entropía que el primero. Es decir, yo soy un sistema y puedo ir a dos estados diferentes. Uno me aumenta la entropía, otro me la disminuye. Pues voy a ir de manera espontánea. Si nadie me pone una pistola en la cabeza y me obliga a ir al otro, si no hay nada que me fuerce a ir al otro, voy a ir al que me maximiza la entropía. Al que La me lo pistola aumenta. entrópica. Era como el Pistola ejemplo entrópica. que comentabas en el último programa de los cauchos. Cuando tú los tiras, luego quiere volver. Efectivamente. De hecho, en el último programa, que esto yo no lo quería confesar, pero soy experto en cauchos también. Entonces sé cómo funcionan entrópicamente los cauchos. Y no, lo que no voy a decir es que me lo puso Fer y me explicó él cómo funcionaba esto, ¿vale? Yo lo de entropía lo entiendo, lo de los plásticos no tanto. Secreto. Una pajita del McDonald's es uno de los artefactos más complejos que ha parido la humanidad. Pues los cauchos, como decía, Maravilloso. Qué gilipollas. siempre... Ala, demonetizado el vídeo, ya está. Ya. Ala. Otra vez. Tenía que haber dicho Burger King, ¿no? No, por lo de gilipollas, no pasa nada. Ah, Perdón, continúa. mi estado entrópico es con café, por cierto. Café aumenta la entropía, no es que me dé energía, es que aumenta la entropía. Hay cauchos, hay plásticos que tienen una mayor entropía cuando las partículas están juntitas, que es lo que les pasa a las gomas, los cauchos y los plásticos elásticos en general. Entonces tú lo estiras, disminuyes entropía y siempre va a evolucionar hacia lo que le aumente la entropía, que es volver a comprimirse. Si fuera más entrópico seguir extendiéndose, lo estiraríamos y él solito seguiría estirándose porque eso sería lo que aumenta la entropía. Todo esto es el segundo principio de la termodinámica. Lo más importante es eso, es el segundo principio de la termodinámica dice que un sistema siempre va a ir a donde más entropía tenga. Y eso es impepinable. Claro, ¿esto qué consecuencias tiene? Pues básicamente que el segundo principio de la termodinámica determina hacia dónde va a evolucionar todo. Es decir, si un sistema no evoluciona, no avanza, se queda donde está. Pero si tiene que evolucionar, si va a transformarse, ¿hacia dónde lo va a hacer? Hacia donde aumente su entropía. Por eso, un vaso cuando se rompe, por ejemplo, no vuelve para atrás, no se recompone. Porque es menos entrópico, está recompuesto, así que se queda en su estado de mayor entropía. O por eso, por ejemplo, envejecemos. Porque al ir produciéndose reacciones químicas en nuestro organismo, se va aumentando la entropía de nuestro cuerpo y vamos tendiendo a envejecer. Una cosa interesante aquí, que quiero dejar caer porque quiero preguntárselo al chat aquí, a ver qué opina el chat. Cuando dejamos caer algo en la Tierra, pues eso se cae, va para abajo. ¿Significa eso que ese objeto, ese pedrusco, tiene menos entropía cuando está en el suelo que cuando está, por ejemplo, en una terraza? Si lo dejamos caer. ¿Aumenta el hecho de que caiga a ese pozo gravitatorio hace que la entropía aumente? Por eso evoluciona en ese sentido. Eso se lo dejo al chat, que piensen ahí, que discutan un poquito. Ojo, ¿eh? Y si queréis... Se puede abrir debate, porque no es una respuesta cerrada. No lo es. A ver qué pasa. Y si tenéis mucha curiosidad, decidlo. Y ya, pues en el siguiente capítulo comento alguna cosita de lo que se sabe. Fer ha hecho un poco de spoiler, pero es cierto, no es una cosa que esté
No es tan claro, no está tan claro qué está pasando ahí. Sí, sí, Pero sí. bueno, Es muy, muy interesante. A mí me parece un debate muy, muy interesante. es una cosa chula que le está dando vueltas No últimamente. sabrías la respuesta. ¿Qué haces diciendo que sabrías la respuesta? Hombre, esta ¿Quién ha gente dicho del eso? chat, una persona del chat ha dicho que sabría la Sí, sí, respuesta. la sabría. No la sabría. Es básico, se aprende primero de carrera. Lo que pasa es que Fer no atendió. Soy muy intransigente. A él le daba clase, es por su profesor de álgebra. Por eso no se lo sabe. Dios, No. no. No le mando saludos desde aquí, lo siento. No lo hagas. Vaya. Mira, otra cosa, por ejemplo, un ejemplo muy claro en el que se ve el segundo principio en funcionamiento es cuando se pone una barra de metal caliente pegada a otra fría. ¿Vale? Eso es un sistema en el que la barra fría, como los átomos, las moléculas se mueven menos, es menos entrópica, hay menos desorden, y la barra caliente tiene mucha más entropía, digamos, intrínseca, tiene mucho más desorden. Cuando se ponen en conjunto una a la otra, se llega a una temperatura de equilibrio. Se alcanza una temperatura que al final las dos están a la misma temperatura, solo podéis ver si metéis un hielo en agua, ¿vale? ¿Y qué pasa? Siempre ocurre lo mismo, si os fijáis. Siempre es la barra más caliente, o el sistema más caliente, el que disminuye su temperatura para que aumente la del otro. Es decir, le cede calor, le cede energía. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que permite alcanzar un estado de máxima entropía. Podéis pensar, hombre, sí, pero si la barra caliente has dicho que al estar caliente tiene más entropía y ahora se enfría, tiene menos entropía. Cierto. Pero en conjunto, si vemos las dos barras, digamos que la entropía de la barra caliente disminuye, la de la barra fría aumenta y el total, si sumamos ese aumento y esa disminución, la entropía total ha aumentado. Esa es la cosa. Y nunca va a pasar que una barra fría ceda calor a una barra caliente. Por eso la entropía tiene mucha influencia en la vida diaria. Es una de las magnitudes, curiosamente, más incomprendidas de la física, pero que más nos afecta a nuestro día a día porque marca el camino por el que evoluciona cualquier sistema. Por eso el segundo principio de la termodinámica no es tanto que la entropía siempre aumente, que suena como una cosa un poco mágica, sino no. Es que el segundo principio te dice hacia dónde va a evolucionar algo. Te dice qué va a pasar con un sistema porque debe aumentar su entropía y va a buscar aumentar esa entropía. Por eso siempre se cede calor de lo que esté más caliente a lo que está más frío. Anda, imaginaos si os vais a... Yo qué sé, os hacéis un café con hielo y el hielo se enfría y el café se calienta. Pues... Vaya movida, ¿eh? Bueno, menudo apaño. salimos mal, ¿eh? Salimos No, sí, mal, sí. a mí me sale a deber, desde luego. Me dejar una pasta en hielos. Ahí es la definición de lo que comentabas del sistema aislado. Si tú estudias únicamente el hielo, verás que pierde entropía, en realidad. Pero porque se la está cediendo a la parte del café. Entonces, cuando tú lo estudias como un sistema completo, ahí ves que aumenta la entropía. Pero hay una parte de negativa, es decir, hay entropía negativa, sí que hay. La cosa que en total no. Claro, eso es, en total no. Y si llevamos este total al extremo, ¿qué? Salen más gallinas de las que entran. Siempre podemos meter más cosas, porque yo he hablado de el café con los hielitos, pero también puedo tener en cuenta la cuchara, el vaso, la atmósfera a mi alrededor, que hombre, el hielo también enfría un poquito la atmósfera. Podemos tener en cuenta la Tierra, es una contribución mínima. Pero ¿qué pasa si en vez de considerar solo el hielo, consideramos todos los procesos que hay en el universo? Toda la evolución del universo está regida y determinada por la entropía. Y el universo es un sistema aislado. Es decir, el universo no interactúa con nada que haya fuera del universo. Hasta donde sabemos. Aliens existen. Entonces, eso también es una pregunta interesante. Un secreto también. Iker, ven a hacer un programa. Iker, ven de invitado. Vamos a hablar de una cosita. Te llamamos. Es de poner un correo, ¿eh? Bueno, Episodio lo vemos. especial. Lo hablamos fuera de cámaras. Lo vamos a apuntar para detrás de las cámaras. Me parece a mí. Entonces, ¿qué estaba en el universo? Bueno, pues hay un montón de fenómenos cosmológicos, como los agujeros negros, la formación de galaxias, la formación de estructuras a gran escala, que es una cosa también bastante chula, en la que yo creo que se investiga poco, o incluso la propia expansión del universo. Es que yo personalmente, esto sí es una cuestión personal, creo que hay que investigar más cómo funciona la entropía en esos sentidos. Cómo la podemos introducir ahí, porque al final la entropía es algo que determina la evolución de un sistema. Te dice hacia dónde va a ir. Y si eso afecta a todo el universo, o sea, deberíamos ser capaces de implementar una entropía a nivel cósmico. Y es una cosa que no se ha hecho, por cierto. No está claro cómo meter la entropía a gran escala en términos de relatividad general, de gravitación, de
movidas de estas. Claro, es que eso viene el problema desde que nos introdujiste las definiciones. Porque y realmente tampoco tenemos muy claro cómo. Bueno, a ver, sí que la gente que trabaja en ello sí que lo tiene claro, obviamente, pero. Y no hay una respuesta unánime a cómo de la entropía vas a. Claro. ¿Cómo vas a introducir esa cantidad? O sea, a lo mejor ya la estás teniendo en cuenta porque ya tienes esa descripción, pero no la llamas entropía. De otra forma. Esa es buena. O, Eso mola. Eso mola. o realmente la estás No, ignorando totalmente. Es algo que no sabes al final. Estás barriendo debajo de la alfombra, ¿no? Eso es. Entonces eso me está refiero. ahí, pero no lo sabemos exactamente. Qué bueno. Oye, eso me Pero- voy a apuntar, eso me gusta. Pero sí que es verdad que, es muy curioso todo lo relacionado con la entropía, como que parece que es como un raíl de una sola dirección que te indique cómo van a ser las cosas. Sí. Como que te acota un montón de variables porque nosotros damos por supuesto que cuando un vaso se cae, se rompe y ya está. Pero es que puede haber un montón de variables que como no estamos acostumbrados a que pasen, podrían pasar, como que el vaso se recomponiera solo, como que se fuera pegando solo, como si fuera un plástico, como lo que estuvo explicando Fer. Es un raíl que te acota un montón de cosas y como... ¿Es así? ¿Por qué? Porque yo lo llevo viendo así toda la vida. Es muy curioso. Estamos muy acostumbrados, igual que a que el tiempo pase, solo para adelante y no para Correcto. atrás. Pero Sí, sí. son cosas que en realidad no está claro por qué pasan así. Como, esto pasa, pero Pero ¿por Ya, qué? es como... Pasa porque lo estamos viendo todos de la misma manera. Punto. ocurre, pero no hay una explicación. Mm. Ya por terminar un poco, además, incluso al hilo de lo que decía Fer, que ni siquiera está claro qué es la entropía o cómo tenerla en cuenta, es que incluso hay varias definiciones de entropía, volviendo a hablar del otro día, que son diferentes entre sí. No es lo mismo la entropía de entrelazamiento, por ejemplo, que la entropía estadística, y de hecho miden cosas distintas. Y se trabaja con las dos. Y deben estar relacionadas de algún modo, porque las dos son entropía, ¿no? Bueno, a ver, eso no está claro. O sea, no solo por el nombre. Pero no ¿vale? es descabellado que estén relacionadas. O sea, es. Claro. O sea, sí que su interpretación y sus significados son similares. Deberían poder dar lugar una a otra. Luego lo que nos falta, por ejemplo, es un segundo principio de la termodinámica cuántico. Porque en realidad todo esto funciona a nivel clásico, con cosas más o menos de nuestra escala, incluso con estrellas, creo que se ha podido hacer alguna historia, pero cosas más o menos grandes. Cuando tenemos partículas atómicas, subatómicas, electrones, protones, neutrones, Se complica. no sabemos lo que pasa. No sabemos cómo trabajar con la entropía y muy bien. Se puede, pero hay que alejarse un poco de la mecánica cuántica habitual, de la ecuación de Rödinger, que todos conocemos, más que de sobra la del cole. Del A ver, cole. La del cole, efectivamente. la de tercero de la ESO, están ya los chavales resolviendo la ecuación de Rödinger. Hay que alejarse y trabajar con lo que se llama la ecuación maestra de Lindblad, que es complicado. Es decir, es complicado a nivel de no se estudia en el grado de física. Esto se puede ver en algunos másteres, Eso es cierto en porque yo no, doctorado, lo, cosas así. yo no lo he oído en mi vida, así que doy fe. Eso, Ni yo. nosotros no lo hemos estudiado, está claro. Ah, ¿no? No. También es un poco sesgo porque los dos hemos estudiado en la misma facultad. Sí, sí. Entonces, Pero. es como es verdad, eso no no se está estudia, claro. ninguno de nosotros lo ha estudiado. Bueno, pero Pero hemos los dos son tenido los tres. asignaturas diferentes. Hemos tenido asignaturas. Sí, eso es cierto. Nah, pero las de cuántica hemos cogido. Ah, bueno, Álvaro, tú no cogiste Yo, no, yo física de partículas no. Nah, pero en particular. Bueno, pero es verdad que es un conocimiento muy avanzado. Es algo Sí. como que es una alternativa, pues como estudiar mecánica bohmiana. O sea, que no es algo que esté tan establecido y existiendo otras descripciones que aportan los mismos resultados experimentales. Pues al final A en ver. las facultades lo normal es que estudies lo clásico. No es tanto eso. O sea, es como una generalización de la ecuación de Rödinger. Porque te permite introducir sistemas abiertos y sistemas que no son puros. Oh, sistema. Entonces realmente es termalizar. Es meter la cuántica en lo que se llama en un baño térmico para los espectadores, pues ponerle temperatura y que haya partículas alrededor. En vez de pensar solo que tienes dos electrones Claro. interactuando, pues. Que interacciona no, también con hay el cosas. medio. Claro. Claro. Pues por eso es una movida, porque además tienes que tener en cuenta un montón de herramientas estadísticas, de teorías cuánticas de campos. El vacío cuántico. De eso hablé en un vídeo también, Sí. en un episodio. De hecho, a sí. la audiencia, a repasar. ¡Hala! Cuidado. Eso ya está contado. Sí, o sea. Es mega interesante, pero mega complejo. Entonces. Es Entiendo muy que no se complicado. estudia en los grados Es- normalmente. Sobre todo a nivel técnico es muy complicado. O sea, tú acuérdate que empezamos a estudiar teoría cuántica de campos en cuarto y nos costaba, y eso era basiquita. O sea, uff. Pero bueno, que existe una especie de segundo principio, hay ciertas definiciones de entropía a nivel cuántico.
Que oye, como siempre, esto quien quiera, si os interesa que hablemos más de esto, dejadlo por ahí en el chat y hablamos más, os contamos más cositas. Sobre todo de esto de a nivel cuántico que mola, meter cuántica. Siempre que algo suena cuántico, a la gente le gusta más, como en Guardianes de la Galaxia 2. De Asteroides pronto cuánticos. llegan a un sistema de asteroides cuánticos. Es buenísimo. Me acuerdo un día que llegué a la cafetería de la facultad cuando salió la peli y me dijo Fer, lo encuentro ahí y dice, no te vas a creer lo que sale en Guardianes de la Galaxia 2. Asteroides cuánticos. Pedrolos Asteroides cuánticos. Pedrolo suena mucho mejor. ¿Qué te Pedrolos parece? cuánticos. Sí. Era increíble. Un cálculo en el riñón cuántico. A ver, está bien Otro porque concepto. igual tienes suerte y se te va. Entonces estaría bien que fueran cuánticos. ¿Sabes? Vale, Yo qué guay. sé. Si lo pasa es que igual aparece Pero luego te en aparece otro en el riñón. puto cerebro y mueres. Pero bueno, Claro. problemas. Detallitos, cositas. Pequeños detalles sin importancia. Bueno, pues no sé Entonces, si. no quiero contar Dani, mucho más porque ya tampoco quiero liaros demasiado. Sobre todo segundo principio de la termodinámica, se basa en la entropía y determina hacia dónde evolucionan los sistemas. ¿Vale? No os quedéis tanto con que la entropía siempre aumenta, que es lo que se suele decir, es la definición habitual. En realidad, algo más preciso y que creo que tampoco le añade una complicación demasiado grande como para que sea mucho más difícil de entender, es, no, te dice para dónde. O sea, la entropía tiene que aumentar, no es que aumente porque sí, sino que debe aumentar. Debe seguir el camino que aumenta la entropía. Si tenéis cualquier preguntita o queréis que hablemos más de esto, dejadlo por ahí y en el siguiente podcast os respondemos. Eso es. Ya Muy está. bien. O si mis compis tienen alguna pregunta, Fer, Álvaro, alguna cosa que queréis comentar, insultarme. A ver, Cosas lo que último no- siempre, pero no plan. en plan, está feo. Eso luego en Eh, privado. A ver, Correcto. el vídeo ya está desmonetizado, Álvaro, así que si quieres, pues Ah, muy bien. te puedes desfogar con eso o hablándonos de la mock. Eso Sí, ya no, lo que eso veas tú. es. Hablando de lo que dice Dani, de dejar preguntas en el chat, a nosotros nos hace mucha ilusión. De hecho, yo ahora voy a responder un Sí. par de preguntas del chat. O sea que. Coño, esa parte mola mucho cuando dejáis preguntas. Sí. De verdad La verdad es que que eso hace bastante ilusión. Bueno, es guay. sí. Entonces, aquí yo tengo una pregunta porque el otro día estuvimos hablando un poco de cómo hacer Marte habitable, básicamente. Entonces, yo comenté un poco que para hacer Marte habitable se podría como bombardearlo, para que se derritieran los polos y un montón más de cosas locas que en la realidad son un poco complicadas de hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí preguntaron, en teoría, si se creara un entorno con atmósfera artificial, se podrían habitar todos los planetas menos Júpiter, ¿no? Ya que es gaseoso. Lo primero es que hay dos tipos de planetas en Qué el buena. sistema solar. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, que son los más cercanos al Sol, son los planetas rocosos, los que todos conoceríamos, pues con un suelo firme y una atmósfera. Y luego están Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que no Plutón, que también hablamos de eso, de hecho, en otro episodio. Y entonces, ¿qué pasa con esos últimos? Que son completamente gaseosos. O sea, que teóricamente no hay suelo, o sea, tierra firme en la que nosotros podamos vivir. A ver, sí, porque llega un momento en el que el gas se comprime tanto que es prácticamente sólido, pero nosotros estaremos bastante muertos para entonces. Entonces, que me voy por la Sería rama. como una atmósfera muy densa, ¿no? Sí, sería demasiado- una atmósfera, claro, eso es. O sea, como no es Silent que. Hill, pero a lo bestia, ¿no? Claro, o sea, no es como aquí que tú pasas de la tierra que está sólido a la atmósfera que está como un gas que se puede respirar. Ahí sería como todo un continuo un poco raro de un gas muy, muy espeso. Dios. Entonces, entonces, ¿qué pasaría? Que si creáramos una atmósfera artificial con la cantidad adecuada de oxígeno, nitrógeno y todo lo que contiene nuestra atmósfera, pues sí, claro, se podría crear en Marte, por ejemplo. El problema sería mantenerla, que ahí ya nos meteríamos en que necesitaríamos un campo magnético fuerte para que los vientos del Sol no volaran la atmósfera, cosa que de eso también hemos hablado en otro episodio. Así que. Y luego otra segunda pregunta que es. A ver, ¿y si se tiraran hielo en cantidades ingentes para luego reventarlos? Esa es una opción. O sea, no hace falta tirar hielo, porque los polos, por ejemplo, en este caso de Marte, tanto el polo norte como el polo sur, tiene un montón de hielo. El problema sería cómo calculas para reventar la cantidad adecuada y no pasarte de rosca. O tendríamos una suficiente cantidad de potencia para reventarlo, porque si tú, por ejemplo, petas una bomba atómica, igual contaminas todo y no haces nada útil. O sea, es muy complicado saberlo. Es muy, muy complicado saberlo y creo que con la tecnología actual no se podría. Y si lo consigues, contaminarías todo, así que habría que encontrar una alternativa mejor. De nuevo, estoy hablando en el caso de Marte porque es el planeta
que más fácil sería de terraformar. Así que eso. Si tenéis algo más que comentar, o si no, yo ya empiezo con mis cosas de No, cuéntanos. bajando otras cosas. Cuéntanos de Vale. la MOOC. Nos han dejado por aquí una preguntilla y será para el siguiente. Ah, qué Muchas bien, de puta gracias. madre. Pues eso, gracias por preguntar. Vale, y ahora os voy a dar un poco la chapa con cosas de climatología y meteorología para sorpresa de nadie. Entonces, últimamente, donde digo últimamente, Nuestro físico de me confianza. refiero efectivamente dando confianza desde el minuto 1. No, últimamente, como digo, es el último mes. Seguramente que hayáis oído hablar en las noticias algo de que o la corriente del Golfo o una corriente del Atlántico Norte se iba a parar, iba como a empezar una época glacial o a enfriar un montón Europa o algo así, como un informe que salió recientemente de meteorólogos diciendo esta corriente se va a parar, así que cuidado que es que se vienen problemas. Vale, pues yo vengo un poco a explicar un poco en más profundidad qué es esa corriente, qué es lo que hace y qué es lo que podría pasar. Entonces, No es la corriente del Golfo, no es la del protagonista de La Dama y el Vagabundo, entiendo. No, Vale, correcto, no no, lo o es. sea, yo pregunto, porque tengo dudas, entonces yo. Bueno, sí. Gracias por la pregunta, Fer, pero justo en este caso no. Vale, está bien, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Vale, se ha hablado mucho de la corriente del Golfo o el AMOC, pero vale, ¿qué es el AMOC? El AMOC. Pues es básicamente es la circulación de retorno meridional del Atlántico, que es como... ¿Qué cojones quiere decir eso? Así que vamos poco a poco. Básicamente, el AMOC es una corriente que circula por el océano que traslada el agua caliente desde la parte del trópico a la parte del polo, regulando un poco la temperatura en la Tierra. Pero antes de eso, tenemos que hablar de que es una corriente termoalina que discurre sobre el Atlántico Norte. Y vale, ¿qué es eso de una corriente termoalina? Vale, termoalina quiere decir que esta corriente dependerá de la temperatura termo y de la salinidad del agua, alina. Entonces, básicamente sentido. estos son una serie... Alino de sal. Correcto. Entonces, básicamente todo esto viene de que son una especie de corrientes oceánicas que circunnavegan todo el globo. Fer, si tienes la primera imagen a mano, porfa. Sí, aquí viene. Ahí lo tienes. Vale, perfecto. Pues ahí, como podéis observar, tenéis una serie, es como un circuito que da toda la vuelta a la Tierra una vez cada 1000 años. O sea que van muy con la calma. Con la calma. Eso Totalmente. es. Entonces, básicamente, eso es un circuito donde tienes agua caliente y fría siendo repartido por toda la Tierra. Por eso se dice que el océano hace un poco de regulador. Porque si el sol incide más en el ecuador que en los polos, pues el ecuador podría estar muchísimo más caliente que los polos. Pero el mar, con todas estas corrientes, ayudan a homogeneizarlo un poco. Por supuesto, va a seguir haciendo mucho más frío en los polos, pero te homogeniza las temperaturas. Entonces, estas corrientes termoalinas son corrientes oceánicas que ocurren a unos 200 metros de profundidad. ¿Por qué se hace esa separación? Porque a menos de 200 metros simplemente tienes los vientos que soplan, que mueven el agua superficial y que crea otro tipo de corrientes. Entonces, que son las termoalinas, son las claves para transportar el calor y la energía por toda la Tierra. Álvaro, una pregunta. Dime. ¿A esos 200 metros más o menos hay algún tipo de transición entre flujo laminar y turbulento, alguna historia así? ¿Se comporta diferente? ¿Alguna transición de fase por ahí? ¿O es.? Yo creo que simplemente es como una medida estándar, porque claro, esto no es exacto, es a unos 200. Yo creo que esto es porque la atmósfera ya deja de influir en el comportamiento del movimiento del agua por todo el globo. Que a partir de 200 metros sabes que solo son cosas de las diferencias de temperatura y de salinidad del agua. Como que la atmósfera o que una tormenta muy bestia ya no te va a afectar prácticamente nada. Como que es independiente de la atmósfera. Ok. 200 metros, pues es bastante. Sí, es bastante. Gracias por la pregunta, por cierto. Entonces. Nada, guapo. Entonces, porque se llama termoalina, como he dicho antes, porque depende de la temperatura y la salinidad. Hay que recordar que cuanto más salado, más densa es ese agua. ¿Por qué? Porque pensad, por ejemplo, que es mucho más fácil flotar en el mar que flotar en una piscina. El agua es mucho más densa en el mar, entonces es mucho más fácil que tú flotes por movidas de Arquímedes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que las corrientes van de mayor temperatura y salinidad a menor temperatura y salinidad. Vale. Entonces, como tenéis aquí toda la autopista. ¿Qué es lo que sucede? Que estas diferencias de temperatura y salinidad hacen que haya una serie de movimientos.
del agua, de los polos del Ecuador hacia los polos y viceversa. Entonces, para ello vamos a centrarnos en nuestra corriente, en la que ha salido en las noticias, que se llama AMOC, que es una corriente termomarina que solo circula por el Atlántico Norte. Es decir, del polo hasta Europa del Ecuador hasta Europa y Estados Unidos. Entonces, Fer, segunda foto. Aquí hago un mini zoom donde solo se ve... Eso es, donde tenemos aquí claramente cómo solo se ve el AMOC. El AMOC básicamente es todo este circuito que empieza en el Ecuador, entonces continúa, va por el Atlántico Norte, como se ve aquí, roza un poco la zona de Canadá y luego ya se va por toda Europa, luego vuelve y así cierra como un ciclo. Entonces, ¿qué pasa con el AMOC? A ver, ¿dónde está? Tengo aquí la... Vale, perfecto. Entonces, esta corriente es muy muy importante porque esta diferencia de temperatura entre el Ecuador y el Polo Norte hace que se cree una corriente de agua caliente que va desde los trópicos hasta el Ecuador. Entonces, esto transporta hasta un 25% de todo el calor del océano y la atmósfera del Ecuador al Atlántico Norte. O sea, es una barbaridad. O sea, todo el calor que incide, que crea el Sol al incidir, de ese 25% de todo ese calor es transportado. Entonces, obviamente, bueno, esto es debido a que en los polos se genera más calor, porque como he dicho antes, los rayos del sol inciden más perpendicularmente y en el polo menos. Entonces se calienta siempre antes el ecuador que el polo. Entonces todo esto crea un gradiente de temperatura que lo que hace es que haya una circulación del agua. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos un chorro, digamos un chorrazo de agua caliente que va, es una corriente de agua caliente que va del Ecuador a los polos. Entonces, conforme va haciendo todo ese recorrido, como esa agua caliente está más caliente que el agua circundante, se empieza a evaporar. Y esa evaporación provoca que por donde pase esa corriente, pues tienes un clima un poco más calentico y con más humedad, lo cual provoca que haya más precipitación. O sea que realmente estas corrientes afectan bastante a la climatología del lugar por donde pasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una vez llega al polo, se ha evaporado tanta agua que justo esa agua en chorro, como solo se evapora el agua y no la sal que tiene el agua, aumenta de densidad. Como aumenta de densidad y se va acercando al polo y disminuye la temperatura, todo hace que aumente todavía más la densidad. Entonces, esa corriente, digamos que pasa de estar a unos 200 metros, se hunde más todavía y hace el recorrido de vuelta hacia el hemisferio sur, que es todo el caminito que estábamos describiendo con anterioridad. Vale. Entonces, vale, ¿por qué todo esto es tan importante? Todo esto que os he explicado de estas corrientes. Porque, como he dicho, afectan un montón al clima. O sea, si os fijáis, si tú te imaginas un poco Madrid y Nueva York en invierno, son bastante distintos. Y hay un dato curioso. Madrid y Nueva York están a la misma latitud. O sea, están igual de cerca del Polo Norte, Madrid y Nueva York. Donde tú piensas tranquilamente y piensas en Madrid que quizás nieva alguna vez al año y en Nueva York tienes esa escena en tu cabeza de que tienes varios meses de nieve sin parar y es como, hostias, ¿y esto por qué se produce si están a la misma latitud? O sea, los rayos inciden de igual manera en Madrid que en Nueva York. Pues esto lo producen esta serie de corrientes y en particular el AMOC, que es esta corriente que os he estado hablando. Entonces, esta corriente, si os fijáis en la imagen, veis que la mayor parte de los tonos rojos y amarillos y naranjas pasan muy cerca de Europa y más lejos de América del Norte. Eso hace que tengas un montón de agua más caliente y cuando se evapora ese agua tengas una atmósfera mucho más caliente, lo que hace que las temperaturas se regulen un poco y eso provoque que en Europa haga siempre un poquito más de calor que en Estados Unidos y Canadá. Porque el norte de Canadá es muy, muy, muy frío y si tú te vas a vivir a Inglaterra, pues hay bastantes diferencias de temperatura. Una pregunta, Álvaro. Sí, claro. Estoy viendo la foto y pasa la corriente muy cerca, vamos, rodea Islandia. Sí. Vale, Islandia es una zona muy volcánica, con mucha actividad volcánica. Ujú. ¿Eso puede tener también cierta influencia o puede haberla tenido en esto? La actividad tectónica y volcánica que haya por ahí, que puede haber influido en la temperatura de esas aguas y haber dado lugar a estas corrientes, de algún modo. Porque a día de hoy imagino que no, que yo ya creo da igual, pero... que de manera general no, porque o sea, eso solo te influenciaría si ese volcán estuviera activo, porque el volcán activo sí que te echa un montón de cosas a la atmósfera. Entonces, creo que la mayor parte del tiempo ese volcán ha estado en calma. Por supuesto que habrá más factores que afecten a toda esta
a todas estas corrientes, pero los más grandes y los que se está viendo ahora científicamente que afectan son las diferencias de temperatura y salinidad del agua. Yo creería que no, pero tendría que buscar más información sobre ello. Es una muy buena pregunta, de hecho. Gracias. E interés, pues para el siguiente programa. Correctísimo, eso es. Entonces, Efectivamente. ¿qué es esto de que se estaba oyendo en las noticias de que esta corriente se iba a parar? Pues claro, con todo lo que os he dicho, ¿qué pasa si esta corriente se para? Pues si se para, tendríamos frío. que en Europa pues haría un Joder. poco más de Joder. fresquete en invierno. Y es como, coño, pues con el calentamiento global no suena tan mal, ¿no? A ver, claro, lo que hace el AMOC es te desvía calor de los trópicos al Atlántico Norte. Si esta corriente se para, ya deja de enviar calor ahí. Entonces, ese calor tiene que ir a algún sitio. Entonces, según todas las corrientes que hay y algunos estudios que se han ido haciendo, se cree que o se quedaría todo en los trópicos, haciendo que hubiera un montón de lluvias muy torrenciales, porque al hacer mucho calor, todo el agua del mar se evapora, entonces tienes más humedad en el ambiente, y como esa agua está caliente, sube muy alto en la atmósfera y luego condensa y se cae. Entonces se crearía la lluvia. ¿Qué pasa? Que también se puede desviar hacia la Antártida, haciendo que la Antártida se caliente más rápido. O sea que sería como un desajuste. No es que en Europa nos libramos y ya está. Esto al final, como habéis visto en la anterior figura, es un circuito global. Si una parte se afecta, ese calor tiene que ir a cualquier otro sitio. Entonces, ¿cómo afectaría esto en Europa? Pues inviernos varios grados más fríos y menos precipitación porque el agua del mar estaría más fría, entonces menos se evaporaría al aire y menos llovería, básicamente. Entonces, En parte ¿qué? entiendo que Sí. por este ejemplo y por otros ejemplos más es mal llamado calentamiento global, sino que sería mejor cambio climático o emergencia climática, incluso, que es el último término que se está manejando, porque claro, al final lo que nos produce todo el desajuste, como has dicho, de todos estos fenómenos es que el clima sea más extremo, sea más hostil, no dificulte las condiciones para vivir. No solo que, aunque el efecto más importante es el aumento de la temperatura de la superficie del planeta, en global, realmente lo que vamos a experimentar son este tipo de desajustes, de que vamos a ver que unas zonas van a ser más frías, otras zonas van a ser más calientes, cada vez más diferente a lo que estamos acostumbrados, y eso pues dificulta que Vale, vivamos allí. importante detalle. El nombre de calentamiento global está bien puesto, porque si bien es cierto que quizás en Europa no se calentaría tanto, esto no compensaría el calentamiento global. No, claro, por supuesto. Entonces, la Tierra se va a seguir calentando y eso va a provocar, como tú bien dices, más fenómenos meteorológicos extremos. O sea, si las aguas del océano se siguen calentando, va a provocar que haya más lluvias torrenciales, o va a provocar que el nivel del agua sube cuando se deshielen los polos. O sea, los fenómenos meteorológicos extremos ya están pasando. Aquí en España hemos pasado de un mes de agosto de un calor terrorífico y agobiante a un diluvio. Aunque en Madrid Centro no haya caído, pero cayó un diluvio. Entonces, Sí. los fenómenos meteorológicos extremos se están haciendo más y más bestias cada vez, y eso es un problema. Sí. Junto con la subida de la temperatura. Entonces, el problema es que, claro, llegaría uno que no cree en esto del calentamiento global a Europa y diría, hostia, pues se hace más frío. Ya, pero es que la meteorología y la climatología no es siempre igual. Hay inviernos más fríos y hay veranos más cálidos, pero la cosa es que la tendencia es que cada vez haya veranos más cálidos y inviernos menos fríos, que es lo que cuenta, es la tendencia. Eso es. Que es algo en lo que se podría hablar, la diferencia entre un año en particular y una tendencia en general. Eso es algo en lo que mucha gente que no cree en esto se apoya y no tienen mucha idea, la verdad. Pero Hay bueno, pequeñas fluctuaciones, aunque la tendencia mayor sea una, correcto, pero dentro de eso eso puede haber variaciones como las moléculas de agua en un río. Eso es, justo. Van todas para abajo, aunque alguna vaya para atrás puntualmente. Eso es. Entonces, al final hay que ver toda la tendencia global. Sí, claro, si justo te centras en que en esta calle ha hecho más frío, pues mira, si te lo quieres creer bien, pero la cosa es que si todo lo demás te está calentando, en general se está calentando todo. Es una evidencia sesgada. Eso es. Y luego ya como último Total. detalle, es que os he explicado antes que esta corriente, cuando llega al polo norte, como se va enfriando y tiene cada vez más salinidad, se hunde más para el fondo del mar y entonces vuelve al Ecuador. ¿Qué pasa? Que en ese hundimiento
hace que todo el CO2 que va absorbiendo el océano, porque el océano absorbe un montón de CO2, nos ayuda un montón en esto del calentamiento global, hace que todo ese CO2 absorbido se lleve para el fondo, entonces emerja agua que puede seguir absorbiendo cada vez más CO2. De hecho, esto se llama sumidero de carbono y es lo que más recicla carbono de todo el hemisferio norte. Este hundimiento de la MOC, de la corriente que llega al polo, se desploma para abajo, entonces eso queda como o sea, hace que se te recicle todo el agua, entonces hace que recicle una cantidad de CO2 espectacular, o sea que si se para, tendríamos algo que contrarresta el cambio climático, que se pararía también, lo cual serían malas noticias, claro. No suena nada prometedor, ¿eh? No, a ver, sí que es verdad que no suena muy bien. O sea, tampoco hay que tomarse eso como va a pasar en poco tiempo, que eso es verdad, se cree que va a pasar en unos 100 años así y vamos a morir todos. Eso no va a pasar. Pero va a crear patrones climáticos nuevos. Esa es la Y cosa. va a crear que estamos que muy todo acostumbrados cambie a un nuestros poco, patrones climáticos. Entonces, eso que es. cambien los patrones climáticos es malo, pues O sea, claro, depende de quién esto preguntes. obviamente o sea, no es bueno porque esto es algo cíclico, todo Claro. esto de que se conecte y se desconecte esta corriente, pero el problema es que no a escalas tan pequeñas, o sea, el ser humano es lo que está influyendo en que esto se acelere y eso no debería ser así. Totalmente. Bueno, pues si hay alguna preguntilla, pues este sería el momento, Dani. No sé si tienes algo y si no, pues paso yo a mi movida. ¿Cómo afecta la entropía a la atmósfera y a la AMOC? Eso nos da para 7 temas, yo creo, ¿eh? O sea, eso es una asignatura de la carrera, yo creo. Yo creo que son varias, de hecho, ¿eh? Física de la atmósfera, mecánica de medios continuos. Sí. Se me ocurren varias, ¿eh? Mecánica estadística. Mecánica estadística, sí. Sistemas Duro, complejos. Transiciones de fase y fenómenos críticos. Eso es. Madre mía, tremenda. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado claro que es importante tener en cuenta las corrientes, vaya. Sí. Tampoco os agobiéis demasiado porque al fin y al cabo es una cosa que individualmente no podemos cambiar. No, ya, eso es cierto. Entonces, pero bueno, está bien que lo conozcamos. Pero... Está bien que simplemente sepamos cómo funciona. Porque, joder, al final es el mundo en el que vivimos. Porque tenemos que conocer cómo funciona. Aunque sea a un nivel usuario, por así decirlo. Sí. Bueno, pues recordando también la parte bueno, que decía Álvaro al principio de que habéis dejado preguntas. Yo tengo aquí algunas también, las agradezco muchísimo. Y hoy tendría que haber preparado como una cabecera o algo, porque voy a hacer como una sección nueva, la sección de historias de Goma Goma Toma. Entonces, el nombre está registrado ya, no me lo robéis, ya sé que es el mejor nombre del mundo, así que, por favor, para contacto y gestiones comerciales, pues al correo electrónico. Total. Gomu no podcast. Gomu no. No, es por el live action. Entonces, claro, tiene que ser en español. Gomu no podcast. Gomu no podcast. Ese no está registrado. Tengo que registrarlo ahora después. ¡Corre! Tengo que ir a la oficina de patentes a ver si me atiende Einstein. Bueno, luego hablamos de Einstein. Cuidado que te lo roba. Otro día hablamos de Einstein. Desgraciado ese. Nos preguntaban por aquí que si el caucho es distinto al plástico, porque el anterior programa, simplemente por dar un poco de contexto, lo dedicamos al 75 aniversario del consorcio del caucho, entonces pues como que todo va a tener un poco que ver, todas las preguntillas van a tener un poco que ver con ello. Y concretamente a la pregunta de si el caucho es distinto al plástico, no. Los cauchos son las gomas. La típica goma que tenemos. Ahora ya no tengo la pulserita que llevaba antes, pero bueno, me tengo que procurar otra. Porque es muy útil para mostrarlo en pantalla. Los cauchos son un tipo de plástico. Todos los cauchos son plásticos, pero todos los plásticos son cauchos. ¿Vale? El caucho es polímero elástico. Entonces es un plástico elástico. El resto de polímeros, como son, por ejemplo, las tuberías o las bolsas de la compra, no tienen elasticidad. ¿Vale? No tienen elasticidad. Una pregunta. Sí. O sea, por definición, todo plástico elástico es un caucho. O sea, eso es absolutamente sinónimo. Eso es. Un elastómero. Los plásticos son no cauchos. Eso es. Bueno, son polímeros termoplásticos, concretamente. Madre mía. Los polímeros termoestables, que lo voy a comentar ahora en alguna de las preguntas siguientes, son los que no pueden fluir al aumentar la temperatura.
porque tienen esas restricciones químicas que llamamos entrecruzamientos. Sin embargo, los otros, como son cadenas que Vale. están ordenadas y simplemente un poco entrelazadas, pues si tú las calientas, fluyen. Son capaces de tener fluencia. Pero los cauchos Por no. eso algunos plásticos, perdón por decir plásticos, pero bueno, si No los pasa quemas nada. se funden y otros se revientan. Literalmente. Eso es. Una rueda no puede fundirse. Y eso está relacionado también con la siguiente pregunta. Que nos comentaban que si no son sensibles al calor como el que se produce en la artillería o como el que producen los motores. Pues se utilizan en muchas aplicaciones donde la temperatura es alta, entonces la pregunta es muy razonable. Pero realmente eso que acabamos de responder es la razón. Que como no pueden fluir, aguantan temperaturas muy muy altas. Por ejemplo, luego existe el fenómeno de la degradación. Es decir, si nosotros tenemos unas cadenas formadas por átomos de carbono normalmente o de silicio, perdón, y son siliconas que resisten temperaturas más altas todavía. Pero, por ejemplo, el caucho natural a 300 grados, 350 grados, expuesto durante algún tiempo, pues se degrada y pierde esas propiedades. Entonces, pues puede, como decía Dani, explotar o simplemente pues ya degradarse. O sea, no tiene por qué ser tan exótico. Pero una pregunta, Fer. Cuando tú lo quemas, ¿estás acelerando esa degradación o son Eso cosas, es. son procesos distintos? Realmente la degradación es un proceso de oxidación, entonces lo que haces es facilitar que el oxígeno reaccione con la cadena. Entonces, cuando rompes la cadena, pierdes propiedades y si dejas que el oxígeno pase, pues lo estás Claro. facilitando. Entonces, con temperatura lo facilitas. Además, la temperatura tiene una cierta energía asociada, que es KT, básicamente, K de Boltzmann. Y si queréis detalles más de esto, pues insisto, preguntas. Pero si la energía del enlace, si la energía térmica es del mismo orden de la energía de enlace, es decir, si tú has calentado lo suficiente tal que el enlace químico sea superado, pues se rompe y se degrada. Entonces, ya pierdes. Entonces, realmente la estabilidad del caucho te lo da la estabilidad del enlace químico. Es bastante alta. Otra pregunta. Has dicho que, claro, depende del plástico o del elastómero o del polímero o de un hómero de esos, se funde y puede fluir o no. ¿Eso depende solo de la temperatura o si cambia las condiciones de presión también? Porque imagino que No, de la esto presión es también, por supuesto. a presión atmosférica. A presión Pero atmosférica, tú puedes claro, conseguir claro. que un plástico que a presión atmosférica no fluya si le aplicas la presión adecuada, sí. Puedes cambiar ese comportamiento. Son variables que van como en la misma dirección al final. Entonces, si tú aumentas la presión, pues necesitas menos temperatura. Para hacer los cauchos, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es aplicarles alta temperatura y alta presión para acelerar la reacción de vulcanización. Para que se cocine bien, por así decirlo, lo que se hace es aplicarle ambas. Tanto una presión alta. A la olla express. Eso, algo así, algo así. No te puedo dar el dato de la presión ahora, no me lo sé de memoria, pero la temperatura suele ser 160, 180 grados. Si os fijáis, eso, por debajo de la temperatura de degradación. Si nosotros intentamos si no te lo cargas antes de cocinarlo. hacerlo. Efectivamente, Álvaro, eso es. Entonces, tiene que ser una temperatura alta para facilitar que eso pueda fluir cuando todavía no está vulcanizado, pueda vulcanizar, pero si es demasiado alta, rompemos las cadenas. Entonces, tenemos ese compromiso, ese como mecanismo de balancín, por así decirlo. Dime, Álvaro. Tengo otra pregunta. O sea, antes has dicho que hay veces que creo que era con los cauchos, que no es muy útil quemarlos porque en el fondo no los estás como descomponiendo o como que es la peor manera de descomponerlos. ¿Qué forma más rápida o más eficiente habría? Porque tú en tu cabeza cuando quieres que algo desaparezca es como que quemarse te parece como la manera más obvia de que esa cosa se deshaga y ya está, y desaparezca. Realmente es una forma. Es decir, tú puedes quemarlo y recuperar carbono. Lo que pasa es que imagínate que tú tienes un diamante, si lo quemas, te sale carbono. O sea, bueno, poniéndonos en. Suponiendo que puedas meterlo en una puñetera estrella. O sea, podrías sacar el carbono, ¿no? Pero es matar, es desaprovechar ese diamante, ¿no? Ese diamante tiene muy buenas propiedades. Entonces, es lo que intentamos hacer con el neumático, que intentar encontrar nuevas formas de darle vida a esos productos desvulcanizados. Intentar hacer como ese proceso que hemos hecho de vulcanización, pues invertirlo para recuperar la materia prima, porque tiene valor, o sea, es buena.
esto es lo que se comentó guay. ya en otro programa de Hipótesis Nula cuando vino mierda, ¿cómo se llama? Cuando vino de invitado Cenen. Con la Efectivamente. desvocalización. Efectivamente. Vale, Al me final acabas de está hacer todo así el relacionado. cerebro. Momento Vale, Dark vale. Souls, que llamo yo. Totalmente, momento Dark Souls con el mapa, efectivamente. Vale, Qué guay. pues continúo con la tercera pregunta. Nos comentaban también, no se podrías fundirlo precisamente para hacer la desvulcanización, pero luego vulcanizarlo teniendo uno nuevo. Esto tiene que ver con lo que comentaba de los termoestables. No se puede fundir, por desgracia. Con las botellas de plástico, bueno, esto no es un buen ejemplo porque está hecho de... esto es goma, entonces es caucho y esto es cristal. Entonces, un buen ejemplo, pero imaginaos una botella de plástico. Esas botellas de plástico se funden y se vuelven a hacer, porque eso está hecho de PET, que es polietilén-tereftalato. Me he aprendido la palabra, ¿eh? O sea, yo quiero que, Hola, quiero que lo valoréis esto, me he aprendido la Matrícula. palabra. O lo ha leído en el guión, cuidado. No, están solo las siglas en el guión. A Es ver. verdad. Bueno, Vale, en el guión no doy está, fe en de el ello. guión no está. Doy fe de Se ello. lo ha aprendido, ¿eh? Me lo he aprendido, Ojo, me lo he aprendido, dadle like, gracias. solo por eso, suscribirse. Se lo merece. Pues las botellas de plástico, por ejemplo, o las bolsas de la compra, todo lo que está hecho de PET, de polietilén-tereftalato, se puede fundir y se puede volver a construir. Problema, que normalmente cuando lo reciclamos perdemos el color. Si queremos hacer una botella transparente, tiene que estar hecho exactamente de botellas transparentes. Pero ese proceso de cíclico, de ir quemándolo, haciendo una nueva, quemándolo, haciendo una nueva, se puede repetir varias veces y se obtienen resultados bastante buenos. Pero imagino que le tienes que ir metiendo un nuevo material. No No, se no, 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 recicla no, el no, no, 100%, claro. el 100%, en serio. O sea, ¿Cómo? el 100%, porque son Anda. termoplásticos. O sea, fluyen. Tú una botella la quemas y se funde. Entonces luego la metes en un molde y vuelves a hacer una nueva. Pero, porque, o sea, porque yo entiendo que la quemas porque esa botella está, a ver, no sé si se puede caducar, pero como que está ya muy utilizada, entonces es como Sí. una manera de limpiarla y luego volver a crear una nueva. Eso es. Primero, Joder. obviamente, primero Qué se tienen chulo. en cuenta procesos de limpieza y Claro. de desinfección y todo esto. Pero vamos, que nada te va a no hay ninguna bacteria que te vaya a aguantar los grados a lo que vayas a poner. No, pero es el reciclaje casi perfecto. Claro, casi Bueno, perfecto, casi. porque al final es casi perfecto Literal. porque no se pueden hacer infinitas vueltas. O sea, al Mm, final, incluso haciéndolo así, acabas perdiendo. Todas estas propiedades están relacionadas con el peso molecular de la cadena. Una cosa que normalmente he esquivado porque es un poquillo compleja de explicar, pero lo puedo explicar en otro programa. Entonces, vale. el tamaño de la cadena es lo que nos da las propiedades. Si nosotros vamos teniendo una cadena cada vez más pequeñita, tenemos cada vez peores propiedades. Entonces, cuantas más vueltas le damos, más pequeñita se nos hace la cadena. Entonces, no es perfecto, pero es casi perfecto. O sea que si le hicieras la cantidad Casi, suficiente casi. de veces, se adelgazaría la botella o directamente tienes que hacer como una cada vez más pequeña para compensar o algo así. No seríamos capaces de meterla en el molde, por así decirlo. Vale. ¿Sabes? Todo eso se hace por Claro, de fundirla termoconformado. también, vale. Claro, no fundiría tan bien. Sería más como una resina. Se comportaría como una Ujú. resina, como una vaselina. Entonces no tendría esas propiedades. Muy interesante. Pero por ejemplo en el neumático, Qué chulo. o sea, en el neumático no tenemos esa facilidad, por ejemplo. O sea, en el neumático, por mucho que lo calentemos, no va a fluir y no podemos hacer otro neumático. Entonces hay que aplicarle todos esos procesos de desvulcanización de los que nos hablaba Zenén en el programa anterior. ¿Lo habéis visto? Id a YouTube, a Spotify o a vuestro A tirar. canal de podcast favorito. Allí está la entrevista con Zenén. Y luego nos preguntaban también que para crear el neumático, entre comillas, perfecto, esto viene al hilo de, os lo voy a mostrar, el esquema que mostré de las... uy, he hecho spoiler. ¿Qué cojones? Cachis, he hecho spoiler. Ahí. Esto me pasa por no Ya llegaremos a utilizar eso. por no utilizar el modo de estudio. Pasa esto ahora, vale. Bueno, y la magia de la cámara también. Bueno, esto ha sido cositas del directo, pido perdón, en base a este esquema que estáis viendo las personas de YouTube, los de Spotify, es el triángulo mágico de las propiedades del neumático, que se busca maximizar la durabilidad del agarre y la resistencia a la rodadura. Pues nos preguntaban que si para hacer este neumático pues habría que hacer la mezcla perfecta de los cauchos, porque normalmente cuando añadimos un ingrediente que nos mejora la durabilidad, que es por ejemplo el 6-ppd, un ingrediente del que os voy a hablar en adelante, es un aceite, pues nos aumenta la durabilidad, pero por ejemplo el agarre es peor. Entonces, necesitamos tener mucho cuidado con las cantidades.
De todos modos, nosotros lo que intentamos buscar es la formulación mágica que nos dé las mejores propiedades, teniendo en cuenta, además, desde un punto de vista industrial, el menor coste, para que no sean ingredientes muy caros o muy difíciles de hacer químicamente, cosas así, y además que tenga el menor impacto en el medio ambiente, porque el problema que tenemos ahora es que las ruedas están, perdonadme la analogía, pero están tan bien hechas que es muy difícil reciclarlas, porque se busca maximizar todas estas propiedades, durabilidad, agarre y resistencia a la rodadura. Entonces duran tanto que no somos capaces de reciclarlas fácilmente. Salvo con métodos, pues eso, como decía Álvaro al principio, de intentar quemarlas, intentar recuperar carbono a partir de ellas. Si ese carbono es útil para otro tipo de propiedades, pues bueno, diferentes cosas. Entonces estamos intentando encontrar diferentes. Total. Siguiente pregunta, perdonad, que es que hay bastante. Muchísimas gracias por. Te estamos preguntando, ¿eh? O sea, por las Un montón preguntas de preguntas que ahí que están dejaron en el último programa. Sí, sí, maravilloso. Hablamos del consorcio del caucho y nos preguntaban si forma gente que no tenga idea de caucho para el sector laboral. Y pues os voy a dejar un enlace tanto aquí en el chat de Twitch como luego en la descripción y demás, en el que podéis ver los diferentes cursos que ofrece el Consorcio Nacional de Industriales del Caucho, y simplemente os leo algunos, como de experto en negociación y expansión internacional avanzada para el sector químico, o sea, son cursos muy transversales, y de adhesión, por ejemplo, caucho textil para aplicaciones no neumático. Entonces son como cursos muy especializados, pero que los puede tomar todo el mundo, y algunos son online, otros son presenciales. Hay de todo, hay de todo. Entonces sí, se ofrecen este tipo de cursos, no son especialmente caros y bueno, se pueden tomar. Y sí, el ejemplo de la torre de neumáticos o de Seseña también. Pero bueno, os sonará a los de Toledo el ejemplo de Seseña, pero bueno. Y luego creo que es la penúltima, perdón, pregunta. Pero con la cantidad de caucho que se desecha, el beneficio económico está en reutilizarlo. Es efectivamente lo que estamos intentando. Nos tiramos de los pelos porque sabemos que ese residuo se debe poder aprovechar de alguna manera. Es ese diamante del que hablábamos en la pregunta anterior. Nos hemos esforzado un montón en hacer que el neumático sea duradero, tenga buena adhesión a la carretera, sea flexible, tenga las propiedades espectaculares. Para que ahora que no tiene exactamente las mismas, no cumple los requerimientos de seguridad y demás, que obviamente pues tampoco es cuestión de que se siga usando en la misma propiedad, en la misma aplicación, porque si no cumple los requerimientos técnicos es por algo. Lo tiremos al mar, que por ejemplo en Europa está prohibido, o a cualquier vertedero. No, tenemos que poder aprovechar todo ese esfuerzo que pusimos en hacer que sea un producto de primera, hacer que reciclándolo vuelva a ser un producto de primera. Y por eso tratamos de desvulcanizarlo y vulcanizar con él. Es tratar de recuperar material y además aprovecharlo en nuevas recetas de caucho. Entonces esa es la idea. Y ahí tenemos la última pregunta, y ahora os cuento alguna cosilla más. Si una manera eficiente podría ser reciclar los neumáticos en un lugar con altas temperaturas para aprovechar la energía solar y desvulcanizarlo de esta forma. Realmente es una idea mega buena la que ha tenido la persona que nos ha dejado esto. Sí. Porque es posible, quiero decir, se ha hecho vulcanizar y desvulcanizar ambas mediante la luz del sol. De hecho es algo que un grupo muy bueno de Friburgo, Alemania, saludos a Silvia desde aquí, que me consta que escucha nuestros programas, está estudiando desde hace años. Y como no ha habido el tiempo suficiente para contactar con ella y que pueda venir a contárnoslo, pues ya espero que esto sirva como invitación formal para que pueda venir cuando quiera a contárnoslo. Pero básicamente, por decirlo yo de una forma muy rápida y que tampoco tal, es muy difícil utilizar la luz del sol para esto porque se necesita mucha más energía de la que nos llega desde el sol. O sea, desde el sol nos llega bastante energía. Mucho más concentrada. Claro, efectivamente. Estamos muy lejos del sol. Entonces nos llega mucha energía. Una lupa. Pero necesitaríamos una megalupa para poder concentrar la luz y hacerlo de forma eficiente y en poco tiempo. Varias. O una bomba. Una bomba atómica. Para reciclar. No sé yo si va a quedar algo. Claro, igual. Bomba atómica para reciclar. No Sí, sé. reciclado.
A ver, tú imagínate que tienes un neumático, le metes una bomba atómica, igual lo reciclas, pero te reciclas como 50 kilómetros a la redonda. Sí. Pero Claro. por lo demás, bien. Ya no Puede queda ni ser- neumático. Puede ser complicado. Claro, no va a quedar nada que Claro. reciclar, entonces bueno, pues no hay problema. Entonces, no va a quedar nadie que lo recicle tampoco. Entonces, pues, Correcto. O vas a Ni llegar a una tampoco gente que configuración ensucie. atómica en la que lo puedes reciclar en lo que quieras. Porque ya tienes átomos sueltos, puedes reordenarlos como quieras y crear Así es como otra funciona. cosa. Bueno, siempre que Claro. satisfaga el segundo principio de la Efectivamente. termodinámica, no de cualquier forma. Por No sea favor, qué, por no favor, sea lo vas a qué. hacer. Por favor, Me hagan estaba yo caso a la despistando. termodinámica. Claro, 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 no se salten las leyes, ¿eh? Salten las leyes de la termodinámica. Y bueno, para terminar, quería simplemente comentaros una noticia que me ha llegado literalmente esta mañana. O sea, esta noticia me ha llegado esta mañana. No he preparado el guión antes, porque estaba buscando cosas del submarino, del accidente del submarino que hubo hace poco, bueno, hace algunos meses, bajando al Titanic, porque... Ah, sí, los del Pero, joystick. pero hay muy poca información, es algo muy oscuro, no he podido encontrar demasiado, aunque bueno, algo encontré y si queréis os lo puedo contar en otro programa. Pero de momento me ha parecido más interesante contaros que se ha publicado un estudio hace muy poco por parte de gente de Barcelona, donde se ha demostrado que los neumáticos llevan un aditivo que cuando se degrada, este aditivo, resulta tóxico para ciertas especies de peces cuyo sistema nervioso es muy similar al del ser humano, ¿vale? Y es necesario investigar si su uso es seguro para las personas. Hostias. Ahora os doy un poco más de detalles, pero el estudio lo ha llevado a cabo Marina Ricarte y su equipo, que son de varios institutos de Barcelona, Girona sí, Barcelona y Girona, de IDEA Agua, del Instituto de Diagnóstico Ambiental y de Estudios de Agua del CSIC y del Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, de Barcelona. Pido perdón porque mi catalán es muy malo. Pero estos grupos están especializados en estudiar las bases moleculares y los efectos neurotóxicos en ciertos contaminantes ambientales. Joder. Y han encontrado que el Vale. 6-ppd, que es un aceite que es muy útil para la fabricación de neumáticos, para aumentar la durabilidad normalmente, que además se utiliza porque impide la oxidación, es un antioxidante que llevan los neumáticos para evitar el endurecimiento y el agrietamiento, que aumenta su durabilidad, como os comentaba. Y su degradación da O sea, que lugar... viene bien. Claro, es muy útil. Da lugar a la Es 6-ppd una quinona. cosa que puedas quitar fácilmente. No, yo he leído estudios hace poco, recientes, y lo he visto en congresos, de gente que está intentando sustituir este 6-ppd ya de antes y otros aceites contaminantes por cosas biológicas. Por, a lo mejor, bueno, cosas biológicas, perdón, me refiero. Ah, Aceites provenientes de orgánicas. árboles, tal vez, cosas orgánicas, efectivamente. Sí, vale. Aceite de coco, por ejemplo, y cosas así que no dan malos resultados, pero claro, en la industria está muy implantado esto. Pero, Fer, una Ya. cosa. Dime. No acabo de entender muy bien. ¿A qué te refieres que cuando degrada contamina con un activo o con una cosa que es tóxico para... O sea, cuando degrada, ¿a qué te refieres? ¿Cómo se degrada? ¿Deja un trozo en el suelo y si se lo come alguien por lo que sale? O sea, ¿a qué No, te no. refieres? O sea, quiere decir, la situación es, vas con el coche por la carretera y siempre hay pérdidas de... O sea, cuando un neumático deja de ser útil, normalmente una de las causas es que el dibujo haya perdido altura. Entonces, esa cantidad de masa que se ha perdido por la resistencia a la rodadura está en algún lado, está concretamente en la carretera. Entonces, eso Vale. contiene todos los ingredientes, aunque sea en muy poca proporción, de la banda de rodadura, los ingredientes que hayamos puesto, que es donde se incluye este 6-ppd. El 6-ppd es tóxico, pero si no se degradara no habría ningún problema. Degradarse significa que reacciona con otros agentes ambientales y da lugar a la 6-ppd quinona, la sustancia más puñetera para los peces en este caso. Y cuando llega al mar, por ejemplo, lluvias torrenciales o cualquier tipo de agente, en este caso ha sido por lluvias torrenciales, ha sido como lo han simulado, les han dado a los peces cantidades similares a las que aparecen en las aguas torrenciales de este 6-ppd, de esta 6-ppd quinona. Y han visto que se ven afectadas sus capacidades cognitivas y sus ritmos circadianos. Eso es Claro, una o sea, que si movida. en vez de irse al mar
se va a plantas de depuración de agua o a sitios así que luego nos llegue a nosotros, Claro, o a Pues nos lo estamos pantanos o comiendo. a lo que sea que luego bebemos. a pantanos, presas, sí. Pues Hostias. nos lo estamos comiendo, efectivamente. O sea, igual no me he enterado, pero el 6 ppd no está presente de manera natural en el medio ambiente. Me pillas, pero que yo Es sepa, decir, no. es una cosa exclusiva que viene de eso. No sé cómo Claro, se fabrica el estoy pensando, 6ppd. si por ahí ya hay concentraciones de esto, igual llevamos ya tiempo más o menos expuestos por Es las posible. plantas, tal, solo que no llega al A mar. ver, será, o incluso No, será bueno, una ustedes. cantidad no mortal, porque por ejemplo ahora con los microplásticos Claro. en todo el agua pasa igual, que te estás comiendo algo que no es sano, pero como está en cantidades muy pequeñas o el cuerpo lo puede soportar, pues tira para adelante. En este caso el efecto es distinto, Claro. porque... en este caso el efecto es distinto porque aparecen los mayores efectos con menores concentraciones. Es ¿Cómo? es realmente lo peor. Es un mecanismo. Y Dios, es el veneno perfecto. los efectos desaparecen cuando hay una Literal. alta concentración de estos compuestos tóxicos. Entonces, lo que está. Falta más investigación, está claro. Sí, sí, claro, claro. Pero es este efecto. Tengo el nombre de cómo se llama. Perdonadme. Pero Os a ver, puedo en dejar mi la cabeza es noticia como por aquí. que Pero sí, mi sí. cabeza me estalla si piensa que algo es tóxico en pequeñas cantidades, pero en muchas como que no. Piensa en que si tienes mucho de ello, se come a sí mismo, por así decirlo. O sea, reacciona consigo mismo y con el ambiente para dar cosas no tóxicas. Vale, es solo la reacción que da la quinona que has dicho. Es algo bastante... Vale. O sea, este efecto es algo común. O sea, lo más intuitivo es pensar, como decías, que los microplásticos, pues cuanto más tengamos, más nos comemos, es peor. Pero ciertas sustancias químicas puede ocurrir este efecto, que sea cuanto menos concentración tengamos, es peor. Porque si tenemos más, como que se van concentrando y se van degradando de otras maneras químicas avanzadas. ¿Queréis que me meta, por favor? Pero como que acaba neutralizándose de alguna forma mágica y la situación peligrosa es que haya poco. Entonces la solución es, o bien, comentábamos de broma, que haya muchísimo para que se ya. neutralice todo. Obviamente no, o sea, hablando en Y serio, ya no pasa nada. o que no haya absolutamente nada. Porque con los microplásticos, por ejemplo, que haya pocos se vuelve poco peligroso, está claro. Pero en este caso, que haya poco es lo Joder. peligroso. Entonces es algo que están estudiando estos equipos y había ya un paper antiguo de 2020, quiero decir, que también os dejaré enlazado en las descripciones, donde demostraban unos investigadores que los compuestos químicos derivados de este 6-ppd, no solo la 6-ppd quinona, estaban relacionados con la muerte masiva de salmones en el Pacífico, Canadá. Entonces, como que había ya... Me parece tan random eso. Sí, como que cosas que en principio no tienen nada que ver, pero que bueno, que en realidad tiene sentido que estén relacionadas A ver, causalmente, no solo correlacionalmente. está muy bien que encuentres la causa de cuando de repente mueren un montón de animales o lo que sea y no sabes por qué. Claro. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, ya quiero enseñaros también, como en España afortunadamente está prohibido tirar neumáticos al mar, pues es más difícil porque tiene que llegar con el mecanismo que os he explicado, a través de la carretera, y no es demasiado importante. Pero ¿qué puede pasar si no solo las 6 pp de quinona, sino que otro tipo de sustancias estén afectando a la nutrición y a los ritmos circadianos de los peces y acabamos comiéndolos? Pues, por ejemplo, el 1 de septiembre apareció en Murcia un atún de 1,5 metros, también os dejaré la noticia por aquí, que los bañistas encontraron y apareció varado en la orilla, estaba enfermo, probablemente muerto, no lo tengo muy claro. Y lo que hicieron los bañistas fue cortarlo y llevarse filetes de este atún para sus respectivos hogares, para consumirlo. Esto casita. obviamente es algo que no se debe hacer por muchísimos motivos, entre ellos el que hemos estado comentando el día de hoy, pero por otros muchos. Que puede tener Por higiene. histamina, puede tener un montón de sustancias peligrosas no tratadas. Entonces, es algo que obviamente no hay que hacer, y es tremendamente peligroso. En parte por la 6-pp de quinona, y en parte por otras muchas sustancias. Me encanta el En general, concepto si un animal no viejo está muerto, malo. Claro.
no te lo comas. No, pero es que me encanta el concepto de hay un animal muerto, está muerto, sí, vale, pues nos lo comemos. Es como. Bueno, a ver, Joder. quiero decir, no juzgo a las personas, quiero decir, no Ya, tienen pero por qué, no tienen por qué estar informados de que hay una cosa que se No, llama 6pp de quinona. pero no, Pero o es sea, simplemente echar sentido común y si el pescado se trata es por algo. O sea, es muy peligroso comer claro, o sea, yo alimentos no lo en mal decía por eso. estado. A ver, yo imagino que esos habrán intentado ver que efectivamente el salmón estaba muerto, digo, el atún estaba muerto y una vez estaba muerto, decir, pues hay que aprovecharlo. Espero que haya sido así. En tal Sí, caso, pero pues claro que no tienen por qué saber lo de la histamina o lo del 6pp de quinona o lo que sea. en Pero cualquier que si caso hay te que lo ser venden, cautos y ser claro, peligroso, que es te peligroso. lo venden de una manera en particular, vale, por algo. Sí, totalmente. Así que nada, simplemente espero que os haya gustado esta sección de un poco de cosillas aleatorias relacionadas con el mundo del caucho o Joder, del me parece neumático en súper este interesante. caso y muy A mí me ha gustado eso de interdisciplinar Murcia que has también. contado. Ha sido Murcia, pero podría haber Tranquilo. sido cualquier otro sitio en realidad, pero bueno. Un Y, saludo a los cientos de Mola que miles haya de sido murcianos Murcia. que nos ven todos los días. Sí. y Y a realmente los dos que sí. viven en Murcia también. ¡Hala! Joder, la canceladísimo, ya. Realmente, si no tenéis ninguna preguntilla más, yo creo que lo podemos dejar por aquí. No. Programa de hoy. Y nada, cortar por aquí, daros las gracias a todos por haber asistido. Y a Dani y a Álvaro